Hola, ¿qué tal, querido podescucha? Y bienvenidos a ¿Por qué sabes eso? Un podcast donde cada semana tres amigos más comunes que corrientes presentamos investigaciones no tan serias sobre temas no tan actuales. Como cada semana me acompaña mi buen amigo el Labu. Hola, Bu. Hola a todos, hola podpersonas. Jaibo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muy bien. Aquí, ¿Qué es tal, cierto. ¿Qué tal qué tal te que? tratan los diluvios tapatíos? Eh, pues fíjate que no me he mojado tanto, entonces creo que bien. No me quejo. Bueno, Me gusta que llueva. sí, Es sí, bonito sí, ver llover y no mojarse. sí. O como dirán en Monterrey en estos momentos, es bonito ver llover, Ah, punto. sí, sí. Porque ya llovió. Entonces, Cinco qué bueno que minutos. haya llovido. Bueno, algo es algo. No había nada. Entonces, este, hoy mandamos un cariñoso y caluroso saludo al gringo que se encuentra en Naciones Unidas, ahí en Manhattan. Eh, A diferencia de otras misiones en las que el gringo, como siempre, ya sea que, bueno, en aquel entonces que peleó con incels o estuvo indagando todos los miles de metros cuadrados de los backrooms, en Naciones Unidas pues realmente está haciendo nada, como, como, pues como lo marca, ¿no? La ONU y todo eso. Pero, pero le decíamos pues que descanse, por lo Sí, sí, menos. sí, sí, sí. ONU te pediría perdón, pero no lo voy a hacer. Sí, Así que, no. pues bueno, Además, no pe- me gustó ser Ban Ki-moon. a nadie le gusta ser Ban Ki-moon. Ni a Ban Ki-moon le gusta ser Ban Ki-moon. Hoy voy a ser un personaje más agradable, Ok. más empático. Y quiero hablarles de Engels. No, 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 no. Wow, wow. No, no, Vamos a hablar del no, Main Camp. no. Oye, el otro día escuché la mejor forma de llamar al libro de Mein Kampf, dicho por los Migalos, en el podcast de Migala, lo llamaron Saludos a los Migala, por cierto. Sí, de verdad, mis respetos, mis respetos, mi ¿Cómo admiración y le, respeto. cómo le llamaron? Mi luchita. Ay, Sí, Dios. no, no, pero bueno, después de este chiste de humor, híjole, pues podríamos Humor. decir que ni de humor, o bueno, rozó el humor, pero Abu, no sé si tú alguna vez viste alguna película como Jurassic Park, eh, Sí, sí, sí. sí, Blade Runner, Ah, eh, buenaza. es- No he visto la 2, pero la primera es de culto. sí, yo tampoco he visto la 2. Star Wars, Definitivamente. Las 9. eh, sí, es cierto, ya son 9, chale. Eh, en todas estas películas hay algo en común y es el Gente tema guapa. que hoy quiero hablar. eh, Además, y Ah, ok. no, Muchos tampoco es Harrison presupuestos. Ford. eh, bueno, no, bueno, sí se requiere mucho presupuesto, pero no, no es presupuesto, no es gente guapa, tampoco es Harrison Ford, aunque él solo sale en Star Wars y en Blade Runner. Mm, Es el tema de la clonación. Wow. Wow. Así es. Sí. Ok. Ok, vamos En fuertes. Parque Jurásico, pues del mosquito ese de Ting. la brea o Ajá, del ámbar, ámbar, del ámbar. crean dinosaurios que, Ajá, con ADN recompuesto, claro. ajá, además, pinche mosquito hambriento, bueno, se fue a un buffet porque Sí, no, estuvo muy para... cabrón su... También en aparece en la literatura el tema Ah, de la claro. clonación. No sé si Es has un tema... leído
Un Mundo Feliz de Aldous Sí, Huxley. Ahí pues sí, sí, cómo sí, crean a los niños y a sus diferentes castas, etcétera. claro. Ah, sí, es un tema relativamente común, podría decirse así, en la ciencia ficción. Así es, en la ciencia ficción lleva pues varias décadas. Digo, eh, no sé cuándo publicó Un Mundo Feliz. Ah, Yo creo déjame te que, checo ese dato. bueno, soy muy malo para las fechas, pero es un tema que en la ciencia ficción como tal, pues ya lleva varias décadas. O sea, Un mundo feliz es del 32, de 1932. ok, pues mira, Sí, ya como 90 años, ¿no? Más o menos. sí, no, literal. Fue publicada en... Déjame, te digo. Nada más dice 1932, no dice fecha exacta. Ah, Sí, está bien. estamos en el 90 aniversario. Pues mientras se conmemora, o podríamos decir que se conmemora, y probablemente hay muchos otros autores que hablan del tema de la clonación, es un tema que como muchos otros, pero que la realidad aún no logra alcanzar a la ciencia ficción. En la realidad entró en el mainstream, así en el día a día, y fue notición global en 1996, cuando pues Cuando llega logramos que... me gustó que hablaras en plural, cuando logramos que Bueno, naciera cuando la humanidad como especie logró logró que crear naciera Dolly. a la oveja Dolly, así es. Y de ahí pues ha seguido bueno, la abeja Dolly falleció después de Como, un par de años. eh, y se han ido creando como tal, pues clonando más bien ratones, caballos, perros, ¿se siguen clonando animales? gatos. Sí, para fines de investigación. Ok, no sabía. Hay que decir que se clonan animales pequeños Dijiste en lo común. caballos. Sí, bueno, eso, o sea, como parte de experimentación, pero lo que es más rutinario y lo que es más común, de acuerdo a lo que he leído para mi investigación súper seria, por supuesto. Totalmente. Routers, si tienen allí una vacante, cuenten con mi apoyo para investigar. Eh, pero lo que más se ha clonado en sí son organismos pluricelulares, genes y ratones. Es de lo que más se ha... Ratones. Ujú, Ah, ratones. interesante. Y bueno, hace un par de años, eh, más o menos, yo creo que 2018, 2016, por ahí, eh, China anunció que había nacido Shong y Hua, que son dos Porque, chimpancés eh, genéticamente idénticas que fueron clonadas. Entonces, ellos, por ok. ejemplo, fueron los dos primeros primates. Que En, bueno, en- en la escala de la investigación, cuando te metes con los primates, como el ser humano, aunque nuestros amigos del Opus puedan ofenderse, el ser humano es un primate. Entonces, cuando te no, 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 metes... no, 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 no. A ver, Jaime, ¿Somos a ver. primates? No, 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 no. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Y Pero por no sabes favor, que no, Dios no, es un gorila. no, no, no vengas con eso, por favor. Dios no es jarambe. Maldita sea. O sea, Ah, tú vas a ¿verdad? ¿Qué tomar se mi siente? papel. No, perfecto. ¿Cómo prefieres que lo llame? ¿Padre Abu o Fray Por su Abu? nombre. Dios nuestro Señor. Ok. eh, bueno, eh,
nosotros, pues, llegamos a la Tierra, pero cuando Dios nos creó, nos hizo primates. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Entonces, meterte Sí, con un es difícil. primate, pues ya es como tal, pues es un Ay, pedote. meterte con un primate no es bueno. En Tampoco con un México es hermanate. ilegal. Ni con sus primates, ni con sus hermanates, por favor. No. Ni con sus padrates. Ay, Perdón, perdón. es la hora. Ay, no, no. Estimado podescucha, debe usted saber que estamos grabando esto a las 2:45 de la mañana, porque no tenemos respeto por nuestro horario de sueño. Así es. Ni por nuestro cortisol. Mm, de acuerdo con, ya saben, las referencias serias son lo nuestro. Entonces, para hablar de un tema tan relevante, dije, revista GQ, ¿por qué no? ¿Ok? En la revista GQ publicaron en el 2020 que el primer embrión humano fue clonado en 2013 Ujú. con el objetivo de conseguir células madre. Eh, Aunque ponen una liga para que se siguiese investigando a fondo como la nota, la verdad es que yo no me metí a ello, pero es un tema que me gusta, es un tema que me apasiona. Cuando estuve haciendo mi tesis, le metí un poquito por mi tesis, tuve que entrarle un poco al tema de genómica y la verdad es que me gusta y dije, ¿por qué no, GQ? Voy a referenciarte. Ok. Entonces, hay muchísimas como... Si nosotros nos apegamos a lo que dice Star Wars y a ¿La fuerza esa, está con nosotros? además, a esa escena donde está... Ay, soy malísimo con los nombres. ¿Cómo se llama el cazarrecompensas? ¿Jango Fett? Sí, Ah, porque en ese momento es Jango, el papá. sí, que pues él es el que está como... Él es el original jus- de los clones. así es. Y todos se crean así de forma El increíble. Bueno, origen. así es. Ajá. Y que agarra a uno que pide que no le quiten a una parte del cerebro para que lo pueda criar Y como a que, su hijo. y que crezca de manera normal, porque los clones de Star Wars crecen de manera acelerada. Ah, es cierto. Sí, hace tiempo que vi esa película. La voy a tener que volver a ver. Yo lo haría, Sí. ¿ok? Entonces, nos genera, bueno, a mí por lo menos me generaba como ideas que probablemente estén un poquito alejadas de, De lo que de, en realidad... de la realidad. El término clonación como tal describe pues a una variedad de procesos que son utilizados para generar o producir copias. Copias que son genéticamente idénticas de un ente biológico. Esto quiere decir que el material copiado pues tiene la misma composición genética que el original. Y al Ujú. material copiado se le conoce como clon. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aunque escuchamos popularmente decir a las tías, ay, es que es tu clon a los hijos, no podríamos ser clones de nuestros padres porque nuestro material genético no es igual al de nuestros padres. Ujú. Ok, Eh, tiene sentido. ¿Sí? En cuestión de investigación, pues los materiales biológicos que se clonan son muy variados. Entre ellos, por ejemplo, se pueden clonar genes, se pueden clonar células, se pueden clonar tejido e incluso, como en el Ujú. caso de la oveja Dolly, pues se pueden clonar organismos enteros. En la naturaleza,
es un proceso natural. O sea, sí existen El clonación, clones. bueno, aquellas especies que no se reproducen de manera sexual. Así es, así es. Ok, Eh, Algunas plantas y organismos unicelulares, perdón, tales como por ejemplo las bacterias, las bacterias producen descendientes que son genéticamente idénticos y, como tú bien lo dijiste, a partir de un proceso de reproducción que se conoce como asexual. ¿Qué es lo que quiere decir asexual? Pues que no hay coito como tal. La célula sí, se que no hay divide una... y ¡pum! Crea una réplica genéticamente idéntica. Eh, Cuando se da una reproducción asexual, el nuevo individuo o el hijo es una copia del organismo progenitor o del papá. O sea, si una bacteria cuando se reproduce, bueno, pues sí se reproduce, ¿no? Porque era una y luego se hacen dos, Sí, crea como tal una copia que es su clon. Mm, En los seres humanos existen, por ejemplo, los casos de los gemelos idénticos, sí. o también conocidos como gemelos eh, ¿Mellizos? monocigóticos. Ah, ok. En este También. caso, por ejemplo, es un óvulo y un espermatozoide. Y acuérdense, cuando papi y mami se aman, y de acuerdo a las Y, leyes de está, Dios, y están casados. Ajá. por eso, de acuerdo a las leyes de Dios, cuando papi y Sí, sí, mami sí. se aman, mandan a una abejita. No, no puedo seguir con esta mamada. No, no. Ok, es un óvulo y es un espermatozoide. Entonces, el espermatozoide fecunda a un solo óvulo. Y el Sí. óvulo, en la mayoría de los casos, como por ejemplo yo, que no tengo un hermano gemelo, y que solamente fui un óvulo y un espermatozoide, creo. Ay, sí, ahorita una pierna por aquí colgando. Eh, ¿Tienes tu gemelo parasitario? sí, es un lunar con pelos que tengo. ¡Ah, eso era! Yo le llamo La última Ricardo. vez sentí que me... La última vez sentí que me volteaba a ver. Eh, ¿En qué estaba? Ah, en lugar de generarse un solo... mm, vamos, en que el... El producto. Sí, pero tiene un nombre específico que ahorita olvidé por completo. ¿Cigoto? Ah, ¿Feto? no, antes el feto. ¿Feto ingeniero? Cigoto, ¿no? ¿El feto ingeniero? No, no creo que sea el feto ingeniero. Ay, sí es cigoto. Estoy a punto Sí. de... Cigotos, célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina a partir de la cual se desarrolla el embrión. Ah, embrión. No, el cigoto. Ah, ok. Sí, perdón. Gracias. De Eh, nada. el cigoto se divide, en lugar de tener, o sea, se divide en dos y se generan, en lugar de producir un solo embrión, como se divide y se separa, genera dos embriones. O Ujú. bueno, o puede generar más, ¿no? Pero lo más común es que sean dos. Estos dos embriones, como tal, son copias casi idénticas en cuanto a su composición genética. O sea, los gemelos monocigóticos van a ser, sí, ambos tienen copias casi idénticas en su composición genética y se podría considerar que ellos son clones uno del otro. Ok. Aunque bueno, sería difícil saber quién es el Sí, clon, ¿quién ¿no? fue el original? Ajá. Sin embargo, no, nunca podrían ser considerados clones de sus padres porque, Porque pues no pues, salieron de literalmente de los padres. O sea, el padre no se dividió en dos para darle a... así es, tienen, si las matemáticas no Y, fallan, 50% y, del papá y 50% de la mamá. ajá.
más o menos. No somos genetistas aquí, pero Sí. por ahí va la Si, suma. si algún día un genetista quiere venir al podcast, totalmente abierto. Sí, sí, sí. Y nos Y si nos puedes. quiere mentar la madre por esto que estamos diciendo, a lo mejor Ajá. estamos... Era lo que iba a decir, para que nos diga todo lo imbéciles que estamos. Sí, ¿verdad? Estamos ya convencidos de ello. Pero es un tema que nos gusta. Y bueno, aquí estamos haciendo la luchita honrada. O sea, ¿nos gusta estar imbéciles? Además, no, de la clonación. La clonación es un tema que nos gusta. Ah, sí, sí, sí. Y estamos aquí haciendo nuestra luchita para entender y descifrar. Sí, claro, porque no hay peor lucha que lucha villa. No, pues ya, sí. Ok, existen eh, 3 tipos de clonación artificial que, que se están llevando a cabo. Ujú, Uno es la clonación génica, clonación reproductiva y clonación ujú, terapéutica. La clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN. En esta, por ujú. ejemplo, es en la que por mi tesis yo tuve que hacer, durante la fase de experimentación, yo tuve que hacer este tipo de ¿Qué clonación. clonaste, Jaibo? ADN, ADN de Ah, ok. pacientes para, como pues sacaba muy poquito y necesitaba pues que la cadenita fuera un poquito más larga para pues tener ahí por cualquier cosa, lo que hacía era que clonaba para pues para tener una base más grande de dónde poder agarrar. Eh, Ok, ok. la clonación reproductiva, que sería el segundo caso, se pues produce como tal copias de animales enteros. Por ejemplo, un ratoncito, eh, un cerdo, algo así, Si ¿no? es común la clonación reproductiva. Para investigación, en investigación es donde más se da este tipo de cosas. Cabrón. No estaba enterado de la posibilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo se podría clonar un cerdo? Igual, aquí hay una ligera advertencia, no somos expertos, simplemente es un resumido de lo que leímos y digerimos. Tenemos un Ok. cerdito adulto que queremos clonarlo. ¿Por qué? Porque Ujú. nos encariñamos con él o porque creemos que pueden salir ahí unos buenos tocinos y pues queremos tener más. Nue- Nuestro puesto de carnitas necesita más cerdos. Así es. Carnitas el Entonces, Inge. Carnitas el Inge, Carnitas el cerdo ingeniero. Y ahí sale un feto Uf. con casco. Meneando el caso. Para poder hacer eso, vamos a requerir a 2 cerditos. Entonces, vamos a agarrar a nuestro cerdito, que es el que queremos clonar. Vamos a llamarlo Babe, el puerquito valiente. Entonces, tenemos a Babe y le vamos a quitar algunas células de la piel. Después, vamos a agarrar de una hembra adulta, vamos a agarrar un Ujú. óvulo que no haya sido fecundado. Entonces lo Ok. agarramos. Al óvulo, ¿No te, no ajá, te sé cómo todo este proceso está atentando contra las leyes de Dios? Pero sigue, maldito pecador. no, no, a ver, bueno, pues luego vas y te confiesas. Ok. No, pero los cerdos no, porque, ¿qué no? Esos son como animales bajos y esa cosa. A ver, Ay, ¿qué dice ah, Deuteronomio de los cerdos? maldita sea Deuteronomio. Deuteronomio te odio. Entonces, bueno, vamos a... A tomar el óvulo no fecundado. Sí, tomamos el óvulo no fecundado y vamos a quitarle el... A ver, espérame. Mm, sí, vamos a extraerle del núcleo
de ese óvulo no fecundado, vamos a extraerle el ADN. Así. ¡fup! Ujú. Después vamos a juntar nuestro óvulo sin el ADN, o sea, Ok. solamente pues, una célula con muchísimo potencial, pero sin nada de información. Es como un disco duro en Ujú. blanco. Y lo vamos a juntar con las células de la piel. Y le vamos a dar un impulso eléctrico. Estamos siendo reduccionistas, por supuesto. Sí, No sí, sí. vayan y agarren a su cerda y le quiten óvulos y luego rasquen la piel y le den ahí un toque con unos cables. No va a funcionar. Es un proceso mucho Sí, no, más no, no. complejo. Complejo, llevado a cabo en un laboratorio, bajo condiciones Sí. específicas, Y todo con está regulado especialistas. y ambientes súper controlados, etcétera. Sí, claro. El caso es que con el impulso eléctrico, la célula de la piel se fusiona con el óvulo y hacen fusión. Y Ja. una vez que se da la fusión celular, pues va a comenzar el proceso de la división celular, ¿no? Pues ya se empiezan a dividir, las células de la El- piel sí tienen el ADN en su núcleo, el óvulo no, entonces solamente se van a dividir las células con el núcleo de la piel, con, que en este con caso fue ADN de la piel. del puerquito valiente, de Ok. Babe. Entonces va a empezar el proceso de división celular hasta que pues, el óvulo pues, se comience o esté en las primeras etapas de ser un embrión. Y aquí es Ujú. como si fuera un proceso de fecundación in vitro. Agarramos a una cerdita que tenga... Puede ser la cerda original. Yo creo que sí, yo creo que sí. No soy un experto, pero yo creo que sí. Eh, y ella va a ser la madre sustituta. Entonces implantamos el óvulo, perdón, ya no es un óvulo, ya es un embrión. Lo Ujú. implantamos en la cerdita va a tener su embarazo como un proceso de fecundación in vitro, Ujú. y no sé cuánto sea el tiempo de gestación de los cerdos, pero al poco tiempo van a ser el cerdito, que va a Ok. ser un clon de nuestro De Babe, el nuestro porquito cerdito valiente. original. Así es. Ok, tengo una pregunta que quizás es la pregunta que tengan la mayoría de las personas después de escuchar todo este proceso. Ajá. Se nos ha dicho por mucho tiempo, que los cerdos son muy parecidos fisiológicamente, por así decirlo, a los seres humanos. Incluso Ujú. creo que ha habido trasplantes de ciertos órganos de cerdos en humanos. Sí. Si ya logramos hacer esto con cerdos, teóricamente, ¿es posible hacerlo con humanos? Teóricamente, porque pues obviamente la ética y todo eso, pues, nos detiene de practicarlo con humanos. Fíjate que a lo que leí para este episodio, teóricamente, y vamos a comentarlo más a fondo adelante, porque es cuando Ah, llegamos a okey, con los perdón. humanos, pero teóricamente, a lo que yo leí para este episodio, pues sí, o sea, teóricamente Okey. sí podría ser Sería viable. okey. No Guau. estoy evitando cualquier tipo Sí, sí, de sí. No estamos compromiso de negando mi parte. sí, sí, sí. O sea, solamente es lo que les recordamos que somos sus imbéciles de cabecera que leen cosas de Internet. Sí, en este caso del Instituto Nacional de Investigación Genómica Humana de los Estados Unidos, pero sí. Okey. Eh, entonces, bueno, esa es la clonación reproductiva. Y después está la clonación terapéutica, que fue la última que dije de los tres tipos que son como los que Ujú. más los que se realizan. Y bueno, la clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos con el propósito de reemplazar eh, pues otros tejidos que estén afectados o que estén lesionados. Lo Okey, que okey. te comentaba hace rato de la clonación génica, que es clonación de ADN, es muy distinto al
tanto a la clonación reproductiva como a la terapéutica. O sea, es completamente distinto. Digo, Distinto. yo que pues soy un imbécil, lo tuve que hacer para una tesis. Entonces, sí, es un proceso completamente distinto. Mm, Uf, pero... ah, ¿cómo te lo explico? Es, es no increíble, pero es sorprendente que, que igual y para muchas personas creían que esto de la clonación fuera de Dolly o incluso para nuestro público centennial en los noventas, sí fue los noventas, ¿verdad? sí, Hubo una Dolly. conmoción. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Los centennials 96. no saben quién es Dolly. No, No no creo recuerdan. porque No, no, creo que pues ni ni siquiera siquiera estaban vivos. nacieron cuando Ajá. Dolly murió. Si es que tenemos a alguien centennial escuchando esto, en los noventas hubo una revolución completa porque fue la primera vez y fue muy mediático que se podía clonar a un organismo entero. Y pues para este caso fue una oveja, la cual le pusieron Dolly. Fue un show de medios enorme. Hubo mucha cobertura mediática. Y pues obviamente muchísima controversia, muchas, eh, ¿cómo decirles? Hubo mucha ética de por medio, mucha ética y mucha filosofía fue hecha a partir de esto, Ujú. pero pues eso era Dolly. Entonces, pues sí, yo creo que para la persona promedio que no está metida en esto, es sorprendente saber que pues sí se pueden clonar cosas ya de manera prácticamente con un estándar, por así llamarlo. Sobre todo para, o sea, hay, como te decía, hay animalitos como los ratones que probablemente sean los que más, eh, pues se ¿Son clonan, ¿no? clonados? Sí, Uf. eso sí, yo creo que Para, ya con cierta facilidad se puede. pues para mandarlos al matadero, ¿verdad? Como ratones de laboratorio. Tal cual, en Rusia hay una estatua a la rata de laboratorio. Si no fuera por la rata de laboratorio, Sí, no, si no fuera por quién la rata de sabe qué laboratorio, estaría. no tendríamos muchos adelantos. Ujú. La cuestión ética de si es correcto experimentar con animales es otra cosa, pero pues se agradece el servicio que nos Ahora hay han que dado estas, decirlo, y vamos ahorita para allá, pero todas las investigaciones con animales, serias, por supuesto, obviamente, eh, tienen criterios éticos que hay que, no porque sea un animal, no porque sea una rata o un ratoncillo, lo van a tratar con crueldad, con sí, o sea, crueldad excesiva. hay procesos de ética para la experimentación con animales. México, por ejemplo, está regulado en ese sentido. No puedes hacer investigación con animales nomás porque es un animal y ya. Mm, Ok, ok. sí es importante decir que dependiendo de la complejidad del organismo, o sea, no es lo mismo experimentar, por ejemplo, con una rata o con un ratón de laboratorio que con un perro. Definitivamente. Y por supuesto que no es lo mismo el experimentar con lo que unos herejes llaman los primos cercanos del ser humano, que son los primates. Si hay Entonces experimentación con primates. es muy controlada, excesiva, o sea, no excesivamente, es muy controlada, pero sí la llega a ver. Ok. Igual, no soy un experto en bioética, aunque llevé una materia de bioética, pero pues mi materia de bioética era más jugar adivina quién en el salón. donde tu compañero usa lentes, no, y todos los que teníamos lentes tras, caíamos dormidos. Pero Saludos a los maestros de la ingeniería biomédica en la Universidad de Guadalajara, por cierto. sí, ese profesor es que su voz, o sea, su voz, es un tema muy, muy interesante, muy apasionante, pero, o sea, aunque sea, métele ahí, cambia el tono, sube el volumen de vez en cuando, no sé, era súper plano. Entonces, pues tarde o temprano, Ay, qué nada más horrible, te cabeceabas. qué horrible.
pero sí hay todo un proceso De ética. y ha avanzado mucho. Probablemente si este Pero, podcast lo hubiésemos hecho hace unos 50 años, además de que, pues, brujería, ¿no? Y sí, ahorita sí, sí. estaríamos en la Deja cima tus, de deja tus Spotify o algo 50, por el hace estilo. 20. Pero es que hace 50 años eran otros estándares. Bueno. No, 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 Imagínate que pero... nuestro podcast hubiera salido en 1950. Demonios. No, 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 deja de eso. Hace... No, 20. Wow. Acabo de tener un momento millennial, querido podescucha. No ¿En me el di que te diste cuenta cuenta de tu edad? Sí, no, no me di cuenta que decir hace 20 años no era 1992, sino 2002. Ah, sí. Entonces, ah, deja tu 20. Si hubiéramos hecho este podcast hace 30 años, Iba a decir, no, hombre. Ay, gracias, gracias, sentido común por detenerme. les recordamos, pues escucha que muchas de las estupideces que estamos diciendo en este momento no se filtran por nuestra cabeza debido a que estamos grabando muy de madrugada de nuevo porque nos odiamos. Sí. Entonces, regresando con los animales, ya para terminar con Ujú, ellos, pobrecillos, y dejarlos dormir. En los últimos 50 años, los científicos, gente que sí sabe, ujú. han realizado experimentos de clonación en muchísimas variedades, especies, etcétera. Y también han usado muchísimas técnicas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en 1979 eh, se produjeron los primeros ratones genéticamente idénticos. Y por supuesto que las técnicas usadas en 1979 no son las mismas que se Mismas que usaron hoy en día. ni para Dolly, por ejemplo. Sí, no, definitivamente. Eh, Al poco tiempo se produjeron más bien las primeras vacas, eh, las ovejas, como lo fue Dolly, y pollos también se clonaron. ¿También se clonaron Eh, pollos? Ujú. Wow. Y bueno, en estos casos se utilizaba, eh, Quiero. transferían el núcleo de una Ajá. célula tomada de un embrión en las primeras etapas de su desarrollo a un óvulo al cual se le había quitado el núcleo. O sea, el embrión que tenía ahí unas cuantas miles de células, le quitaban una y se la metían a un óvulo sin núcleo para que empezara su reproducción. Digo, sí, la reproducción dentro del óvulo de las células. En 1996, igual, científicos tienen el éxito en clonar al primer mamífero de una célula somática madura tomada de un animal adulto. Jaibo, no es porque mi clase de biología de la prepa haya pasado de noche. Es solo para ayudar al podescucha promedio. ¿Me recuerdas lo que es una célula somática? Una célula somática son las que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos en un ser vivo Ok. pluricelular. Celular. Pluricelular. Ah, ok. Y se producen de las células madres originadas o que se originan durante el desarrollo de un embrión, Ujú. las cuales pues eh, van proliferando, se van multiplicando, eh, y bueno, esa es una célula somática. Somática, ok. Ah, interesante. Mm, Obviamente lo sabía. Bueno, obviamente me acordaba. sí, yo también. Eh, entonces, para que los investigadores pudieran producir a Dolly, hicieron falta 276 intentos. Ay, Entonces, en este bueno, caso, pues, ¿sí? eso hace 26 años.
¿Ah? quiero suponer que hoy en día, pues ya no se necesitan 256. Es que son Quizás se procesos. necesiten 50. Mira, es otro tema completamente diferente, del cual si en este sé menos que leí, en el otro sé, o sea, si en este sé poco y leí, en este otro no sé nada. Pero Ok. cuando un ser humano se somete a un tratamiento de fertilidad y hacen Ujú, procesos de, de fecundación in vitro, etcétera, ujú. se suelen implantar en las mujeres que desean como tal, pues la familia, tener a sus Ujú. hijos, se suelen implantar, no se implanta un óvulo fecundado, se implantan varios, Ok. porque la tasa, hay una tasa, o De, sea, porque pues son muchísimos factores de que si no se implantó bien, pues el producto lamentablemente, pues se cae, ¿no? O se puede perder. Entonces implantan varios, por eso es muy común que las mujeres que tienen, o parejas, para no meterme en conflictos, pero que las parejas que tienen o que pasan por procesos de auxiliares, por decirlo de alguna forma, eh, ajá. para procrear, Es tengan partos múltiples. múltiples, sí, o Ok. sea, que tengan Es por trillizos, eso. gemelos, etcétera, sí, porque no se implanta Ah. uno, se implantan varios. No tengo el número exacto, pero sí sé que se implantan varios. Uno tiene que quedar. Tal cual, Qué feo. sí. Bueno, No, nice. pues es un proceso, ahora sí que hay muchísimos factores. Tú podrás hacer todo perfecto en la pipeta y en el tubo de ensayo, pero ya cuando llega a la vida Cuando llegue. real, Sí. pues se enfrenta a otros factores ca- completamente diferentes. Entonces, Dolly, por ejemplo, fue una oveja, cordero, que quita el pecado del mundo. Y ella se produjo de la célula de la ubre de una oveja de 6 años. Y 2 años después, en 1998, en Japón, los nipones clonaron a 8 terneros de una sola vaca, Wow. pero solo sobrevivieron 4. O sea, sí nacieron los 8, pero sobrevivieron 4. ¿O solo nacieron 4? Mm, no encontré el detalle específico, fíjate. Ok, pero solo sobrevivieron 4. Pero dado que ponen clonaron, me hace suponer que sí nacieron, Ah, ok. pero solo sobrevivieron 4. A lo mejor y no, Y, ¿eh? y- oh, pero bueno, si todas estas implicaciones éticas y filosóficas son tan Ujú. complicadas cuando estamos hablando de animales, quiero suponer que si llegamos a hablar de humanos, la cosa escala de manera exponencial. Sí. Mm, en la actualidad no hay ninguna prueba científica sólida que diga o que asegure o que demuestre que se hayan clonado embriones humanos. Pese a que hace unos minutos leía GQ, seria revista de divulgación científica, Ajá. en la actualidad no hay ninguna prueba científica sólida de que eso sea real. En 1998, científicos surcoreanos, vamos a hacer así nuestro yo, afirmaron haber Esto también clonado, es un corazón. afirmaron haber clonado exitosamente un embrión humano, Ok. pero, pero dijeron que el experimento había sido interrumpido en una de las etapas iniciales cuando el clon era tan solo un grupo de 4 células.
Igual, ellos lo afirmaron, más O sea, no... básicamente lo detuvieron a los nanosegundos de la concepción. mm, no sé el tiempo, probablemente fue, a lo mejor fue un poco más, porque pues como todo es controlado, quiero creer que esa parte, que insisto, eso fue algo que ellos, o sea, pues, salieron y Sí, dijeron, claro, eh, es un sí, claro. como alguien dijo que convirtió agua en vino, o sea, pero ya una Sí, prueba claro, científica seria, no sé si recuerdas aquella ocasión en que tú y yo nos ligamos a Emily Ratajkowski y a Scarlett Johansson la misma noche. Nosotros lo estamos diciendo que lo hicimos. ándale, sí, no hay ninguna prueba y hay muchas dudas. Demasiadas. Eh, después, en el 2002, esto es, bueno, es que en todos lados se da, ¿no? Pero Clonade, que es parte de un grupo religioso que cree que los seres humanos fuimos creados por Ay, extraterrestres, no. Ay, no, esa gente. Ok. eh, dio una rueda de prensa para anunciar el nacimiento de lo que afirmaban ser el primer ser humano clonado. Y fue Uf. una niña a la que llamaron Eva. Obviamente. Sí. Obviamente. Eh, digo, para bien o para mal, hubo pues escépticos de la comunidad científica que pues hicieron reiteradas peticiones para, pues digo, que presentaran pruebas, ¿no? Sí, claro. Y Clonate nunca presentó ninguna prueba que confirmara la existencia De la de, niña. de Eva, la niña clonada, ni de los otros 12 que supuestamente Habían logrado crearon. clonar. Así Ok. es. Sí, Clonate, si tú por alguna extraña razón, uno, entiendes español, dos, estás escuchando este podcast, y tres, eres consciente de que fuiste clonado por Clonade, comunícate con nosotros. Sería interesante hablar contigo. sí. Y que nos diga cómo lo hizo. O si conocen a Eva. Pues Sí, sí, más, sí. Eva, si tú eres esa hija de Clonade, escríbenos. Ah, es que Eh, sí, tenía que haber charlatanes. ahora, como en todos lados, ¿no? En el 2004, eh, un grupo que dirigió creo que sí es doctor, Woo-suk Hwang, de la Ujú. Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, publicó un artículo en la revista Science. yo publicaron un artículo en la revista Science en el que afirmaba haber creado un embrión clonado en un tubo de ensayo. Esto fue publicado en Ajá. la revista Science. O sea, esto ya estamos hablando de Sí, que, sí, sí. vamos, Eh, eso llegó fue, a... eso fue 20 minutos antes de que la CIA lo desapareciera. No, 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 perdón, de que se cayera 16 veces sobre un cuchillo, ¿verdad? De espaldas. No, no, no. Hasta eso no. Fueron aquí... aquí pues que fue que un comité científico independiente no encontró ninguna prueba que respaldara esa afirmación y en enero del 2006 la revista Science anunció que el artículo de Woo-suk Hwang había sido retractado. Ok. Entonces, pues bueno, desde lo que me preguntabas ahorita de si es posible como tal la clonación humana, eh, que pues teóricamente con el tema de los conocimientos, pues yo Y digo la que sí. tecnología que tenemos, sí, claro. Sin embargo, desde una perspectiva meramente técnica, es más difícil la clonación de seres humanos y otros primates
No, dijimos que nosotros no somos primates. La clonación No, de sí, ya, seres dilo bien. humanos. Gracias, porque iba a ser un pedote mantener esa línea. La clonación de seres humanos y otros primates es más difícil que la de otros mamíferos, y esto es principalmente por un tema de biología. Sin meterme mucho en el tecnicismo, pero cuando se hace la división celular en nuestras células, y bueno, creo que en la de eh, todas las células, somos procariotas, ¿verdad? Nosotros. Una disculpa, es Bárbara. Ah, Bueno, las células de ah, los mamíferos, entre ellos el humano. Pero en los humanos y los primates hay unas proteínas que son esenciales para que se dé la división celular. Y estas células, en nuestros casos y nuestros primos lejanos, los primates, estas células, creo estas que somos proteínas, eucariotas, ¿eh? no, ahorita estoy Sí, en... somos eucariotas. Ok. Eh, pero bueno, esas proteínas, que si alguna persona aquí es biólogo, es las proteínas fusiformes, pero esas proteínas son esenciales para que se dé la división celular. Ujú. En nuestro caso y en el de los primates, están ubicadas muy próximas a los cromosomas en los óvulos. Entonces, esto hace que la extracción del núcleo del óvulo para hacer espacio, ¿Sea más para que difícil? llegue exacto, para que sea mucho más difícil que en las de otras, que las de en otros mamíferos, ya que pues si se llegan a perder este tipo de proteínas, pues afecta como tal el proceso de división celular. Mm, y bueno, hay otra pregunta que podría surgir, que es como los clones, nosotros siempre, o es una concepción que yo tengo de Hollywood, que todos los clones son idénticos. Sí. Y no. Sí, no, así funciona, ¿no? Así funciona Star Wars, así funciona Sí, así en, funciona. en Jurassic Park. Sí, bueno, ellos crean especies, pero todos son idénticos. También Blade Runner, así funciona también. Pero no, esto es falso. Los clones no siempre se ven idénticos. ¿Qué? Así Pero, es. pero, ¿por qué? O sea, tienen solo un material genético. ¿No es el mismo Comparten, fenotipo? comparten el mismo material genético, sí. Sin embargo, el medio ambiente en el cual se desarrollen va a desempeñar un factor muy importante en la expresión final del organismo. ¿Cómo? O sea, vamos a pensarlo. Voy a poner, me clonan a mí. Ujú, Por obvias razones, mis clones no todos van a tener mi misma altura, porque hay situaciones que me permitieron a mí crecer más o crecer menos. Cuestiones alimenticias, cuestiones, eh, no sé, de sueño, cuestiones ujú. de cantidad de ejercicio. No por eso va a ser igual de alto que yo. Sí, digo, nos fuimos a Este, un ejemplo muy complejo, pero sí, o sea, si nosotros tuviéramos un clon, pero tú vives en Noruega y ujú. tu clon vive en las costas de Oaxaca, Mi pues nada mi más, clon de Oaxaca va a comer más rico, estoy totalmente de acuerdo. sí, totalmente de acuerdo. eh, pero por ejemplo, la radiación ultravioleta es muy diferente. Eso va a determinar que algunos aspectos de, por ejemplo, el tono de la piel De la piel sean distintos. sean distintos. Okey. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es el primer gato que fue clonado. Ujú. Entonces, el nombre de esta gatita fue CC, C mayúscula, C minúscula.
Yo supongo que ¿Con sí, sí. copia? Por Dios, oh Dios. Con copia, sí. Insisto, Y perdonen, es la hora. sí, sí, es una gata tricolor que si se ve a su madre es muy distinta. Y en este caso, por ejemplo, es que la diferencia en el color y los patrones en el tema del pelaje de los gatos no puede atribuirse exclusivamente a los genes. Aquí hay un fenómeno biológico que incluye la desactivación de ciertos cromosomas y esos determinan ahora sí que qué color del pelaje se va a desactivar y cuál se va a activar. Es algo que puede ocurrir al azar y que va a determinar la apariencia del gato. Por eso, sí, sí, o con copia, no es igual a su madre Wow, o a la original. wow. Entonces, en los humanos también podría pasar. Sí, sí, bueno, a ver, los gemelos, por ejemplo, aunque son, Son o sea, prácticamente el mismo. Sí, de repente los reconoces porque uno tiene la cara más gruesa, porque uno es un poquito más alto, y conforme porque más pasa el tiempo, porque uno es un mamón y el otro no. sí, o sea, no son Sobre todo, siempre, sobre todo porque uno es un mamón y el otro no. aunque bueno, Esa, eh, y es esa es común que otra. sí sean idénticos. Sí. Y esa es otra. No porque te clonen, vas a tener. Tu clon va a tener tu misma personalidad. Ah, no. No, Sí, sí, pues, por sí. ejemplo, usando clones de la naturaleza, como en el caso de los humanos, los gemelos, pues tienen personalidades completamente diferentes, porque son Claro, individuos porque la completamente personalidad no es algo diferentes. genético. Ujú. Ok. Digo, porque ese también es relativamente un cliché que nos ha puesto la cultura popular sobre los clones, ¿no? Que tu clon sería exactamente igual a ti, incluido en personalidad y en manera de pensar. Inclusive en la ciencia ficción se les llama de forma a lo mejor como eh, subhumanos y cosas por el estilo. Sí, sí, eso ya es. Uno Pero de los otra cosa. puntos que... Ajá, No, no, dime, dime, échale. dime. Que uno de los puntos cuando entramos a hablar ya de los seres humanos eh, son la ética y la moral, las Sí, cosas que que se van a detienen. poner más, a lo mejor no detienen, pero sí van a tener como más carga, podríamos decirlo, más peso. A la hora de em, ejercer la clonación. y de hasta de discutirlo. O sea, no es lo mismo hablar, "Ay, vamos a hacer un ratoncito de clon. Vamos a clonar un Sí, ratón. Ah, pues qué chingón. sí, O sí, una sí, que vamos a bacteria, te clonar. importa menos que vamos a clonar a un ser humano. Claro. Y solamente antes de entrar, vamos a hacer como la división, ¿no? La ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana, Ujú. siendo una disciplina normativa que se funda en la reflexión individual eh, y que mediante la reflexión pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Correcto. De ahí que las profesiones tengan éticas, etc. La Ujú. moral, por otro lado, se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Es más una cuestión descriptiva, se basa en las costumbres sociales y mediante la imposición de normas o de costumbres o de costumbres, pues es como trabaja. Sus Ujú. valores son relativos a la sociedad, que sí, son relativos a la sociedad que A los la sociedad. comparte Sí, sí, sí. Y al y tiempo. cambian de acuerdo a la época y a la Sí, ideología dominante. exactamente. Gente, la moral no ha sido la misma a lo largo de la historia.
Así es. Ni Mientras siquiera que la la moral es la ética, misma lo de sociedad a sociedad. sí, mientras que la ética busca que sus principios sean más duraderos, ¿Universales? ¿no? Así es. Eh, leí un artículo muy interesante del doctor James F. Drain, que es profesor emérito de la Universidad de Edimburgo, en Pensilvania. Y él Ujú. dice que, lo voy a citar a esta parte, cada individuo tiene una opinión acerca de si es o no correcto clonar a otro ser humano. Esa sería tu Entonces, moral, más no tu ética. así es. Ok. Eh, la idea como tal que dice este doctor es que cuando la idea de producir asexualmente copias múltiples eh, de organismos idénticos, pues genera en la mayoría de las personas una reacción moral negativa. Sí. Mm, y bueno, la, ¿cómo decirlo? En la parte de la ética existe, la ética es una disciplina que aparece hace, ¿qué será? 2500 años, más o menos, con la Probable, sí. filosofía. Y Sí, sí, bueno, sí. en la actualidad, o bueno, más reciente, porque tampoco es como que se haya creado ayer, pero surge la bioética. Entonces, tanto la ética como la bioética toman en cuenta lo que son las respuestas emocionales de los seres humanos desarrollados normalmente cuando tratan de formular respuestas a preguntas éticas difíciles. Ujú. Hay una parte que es muy importante y es que todas las culturas cuentan con un estándar moral, como por ejemplo, o a lo mejor no todas, pero la mayoría de las culturas cuentan con un estándar moral en cuanto, por ejemplo, el cuarto mandamiento, eh, honrarás a tu padre y a tu madre, Tu padre y tu madre, correcto. o el sexto, no desearás a la mujer del prójimo, que pues lo que hacen es que dan sentido a, o más bien expresan un sentido ético básico para esa cultura y que entorpece la, o que podría llegar a entorpecer lo que hoy llamamos valores familiares. Ujú. Entonces, este doctor dice que parte de esa respuesta moral negativa de las personas viene por esta parte, esta, estos estándares morales con los que cuentan, Los ¿no? morales, ok. Hay que proteger la estructura que hoy conocemos como familia y, por supuesto, que un proceso asexual, Sí, pues rompe. derribaría la base de la sociedad. Así es. Mm, Pero, por ejemplo, igual, y ujú. este es un ejemplo muy cultura pop. Este, y creo que en algún momento lo vi en algún otro lado. Este, si, si se clonara gente, si, no sé, hicieran un clon tuyo y lo mantenieran vivo a lo largo de toda tu vida, solo para que funcionara por si en algún momento necesitas un órgano, ¿eso está mal? Eso el otro día estábamos hablando de eso. Es que, pues, Pero, pero, por ejemplo, desde el punto de vista ético, pues sí sí, sí está estaría, mal. creo, igual, no somos filósofos aquí y son las pinches Demasiado de la... 2 o 3 de la mañana. Eh, No sé. pero desde un punto de ¿Seguro que el vista reloj de tu ético, casa pues, tiene pila? no, sí son las 3. Ah, ok. Sí está mal porque la otra persona, o sea, sí es mi clon, pero si Pero desarrolló sigue siendo sistema una persona. nervioso central, Sí, es una persona. Entonces, independiente, es una correcto. persona que es independiente a mí, Sí, sí, sí. con sus Pero, por defectos y ejemplo, virtudes. pero, por ejemplo, en ese caso, no necesitarías que te clonen a ti completo, ¿no? Te podrían clonar un... No sé, y estoy pensando, por ejemplo, tienes, no sé, insuficiencia renal. ¿Te Ujú. podrían clonar un riñón funcional?
Existen otros métodos que probablemente no se llaman tal cual clonación, eh, pero ya existen otros métodos que se están desarrollando que son más efectivos que la clonación. O sea, sí vamos a poder construir, por así decirlo, órganos para reemplazar a los nuestros. Bueno, espérate, la definición que acabo de leer es un clon, porque tiene el material genéticamente idéntico. Entonces Sí, sí, ¿no? existen, Para pero no es crear un evitar. ser humano e implantarlo. Eso es Sí, muy... no, es solo crear el órgano. Ujú, sí, sí, eso se está investigando. Mm, En el tema de las consideraciones éticas, pues bueno, hay muchos tipos de eticistas, ¿no? Que serían los expertos de la ética. Dentro de ellos, pues están los eticistas religiosos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, podemos decir que, bueno, el Vaticano, Sí, pues tiene o un sea, grupo de ya fuera de broma, expertos. Ujú. para la mayoría de las fees, judeocristianas, incluyendo las musulmanas, pues todo esto está mal, ¿no? Porque estamos jugando a ser Dios, pues estamos jugando a crear otro ser a nuestra imagen y semejanza. Lo importante de los expertos, y aquí no importa, o sea, bueno, definiendo a un experto como alguien que se dedica realmente a eso y que estudia eso en todas sus variantes, lo importante es que no se queden con textos, bueno, es lo que es el doctor, se me olvidó su nombre, ahorita te digo, el doctor Drain, James F. Drain, dice que lo importante es que no se quede nada más en interpretar o tratar de interpretar textos sin el contexto histórico, porque son textos muy antiguos, sino que la idea es que se vayan, ya lo traigan más al presente. Por supuesto que cada una de las corrientes va a tener sus posturas de acuerdo a su moral, porque son pues, sus valores con los cuales ellos establecen. Por ejemplo, los expertos del Vaticano, que serían eticistas religiosos, ellos sí dicen, pues reflejan la postura del Papa y pues el Papa ya de entrada, pues ya sabemos que él rechaza cualquier uso de tecnología que interfiera con la procreación sexual dentro del matrimonio heterosexual, hay que aclararlo, o que Sí. haga factible la destrucción de embriones humanos, porque para él, ese sería ese es otro debate y no nos vamos a meter a él, ¿no? Sí, claro. Pero Sí, 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 sí. Pero de no nuevo, hoy. no solo son los católicos, pues, los No, no, no. cristianos también, los judíos también, los musulmanes Sí, también, sí, o sea, aquí es una cuestión el budismo de no, creo. muchos, ¿no? Pero por ejemplo, O sea, está bien que nos burlemos seguido de los católicos, pero no solo ellos son los que tienen hay este que, tipo de creencias. aunque ellos son expertos en ética, son eticistas, pero pues se basan en su moral, que como ya Sí, dijimos, claro, pues son sus valores. Entonces, pues, por ejemplo, un eticista judío, pues tendería a buscar la respuestas dirección de la ética, Torá, eh, en un pues rabino, yo iba a decir en la Talmud, en el Talmud, también, no sé si sea perdón. masculino o femenino, una disculpa, pero exacto, o sea, ellos usan, por ejemplo, el rabino Moses Tendler, que él es profesor de ética médica, y él Ujú. analizó la clonación haciendo uso de la metáfora talmúdica de la abeja que ofrece miel y su aguijón. Ok. Entonces, realmente, como tal, ellos, sin embargo, hay otros rabinos que no ven ninguna razón para criticar o incluso regular la clonación. O sea, cada quien ya tiene sus posturas. Ok. Están después los eticistas científicos, eh, que pues bueno, mm, la mayoría enfatizan las posibilidades correspondientes a conquistar enfermedades y de infertilidad. Ujú. Y pues bueno, está, mm, ¿cómo decirlo?
E igual, aún en el plano científico, o si nos vamos con los eticistas científicos, pues también están como... mm, cada quien tiene su propia moral. Entonces, en base a ella, Sí, se van a regular. se rigen. El doctor que descubrió la estructura del ADN, que ganó premio Nobel de Fisiología, el doctor James Watson, él en algún momento dijo que la problemática de la clonación no puede ser dejada en las manos únicamente de la ciencia, por ejemplo. Entonces, tiene como toda una serie de, aunque podríamos decir que, no me gusta decir que son los opuestos, el religioso y el científico, pero Porque no lo tienden a son. ver, Hay tienden a ver discrepancias. hacia, exacto, tienden a discrepar, pero igual, cada quien es libre de tener su propia moral. Sí, definitivamente. Eh, Hay también, ya después entramos a lo que son noticistas gubernamentales, que ellos más se centran más en el tema de regular, qué se va a regular, cómo vamos a establecer las reglas, pues por ello son Ujú. gubernamentales y como tal, ¿no? Entre otros. Sí, no, no. Eh, Existen como tal muchísimos mitos en torno a la clonación. Y de nuevo Eh, alimentados en gran parte por la cultura pop. sí, y en específico aquí me voy a centrar en la clonación humana. Eh, y bueno, uno de ellos es, por ejemplo, que la clonación no es como tal una fotocopia. Sí, sí, Eh, como lo habías dicho. Hay muchísimos factores. Así es. Eh, otro, otro mito es que la clonación humana es la replicación. Aquí, pues, este es un punto que entra más en el campo de la ética, pero quienes se Ujú. oponen a la clonación dicen que la persona clonada no va a ser amada por sus padres de la misma forma, Ah, ¿no? mm, Esto, sin embargo, para que nos demos una idea, surgió, esto es algo que sí pasó, eh, este pensamiento, no que sí haya pasado, pero este pensamiento se dio se cuando da. empezaron a surgir las primeras técnicas de fertilización in vitro, Ah, ok. que la gente creía que los padres no los iban a amar tanto Ah, porque habían por sido, creados de manera artificial. Ok. sí. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, podría ser lo contrario. Eh, ¿Por qué? Bueno, los impulsos sexuales son naturales y si salen mal, pues se hacen niños, ¿no? Sí. Por lo tanto, una reproducción sexual puede llevar a tener un hijo no deseado. Mientras que si son clonados, pues es una decisión que no es tan impulsiva, es más pensada y pues bueno, podemos Sí. decir que son queridos. Nuestros hijos clonados O- están más planeados que los hijos de, la, sí, además, de por los lo que van a llegar a adolescentes. costar. Uf, Oh. uf. Otro es que la clonación humana puede llegar a reducir la biodiversidad. Esto en términos puramente biológicos es imposible. ¿Del pool genético? Sí, Ah, ok. sí, que la clonación humana va a reducir y que entonces se van a crear este tipo de, estas mamadas de la raza superior y ese tipo de cosas. Ah, eugenesia, ok. Esto biológicamente no es viable. Eh, ¿Por qué? Porque pues las personas clonadas tendrían todo el derecho y la libertad de reproducirse con alguien no clonado. Sí. Y digo, Y pues a final de existe... cuentas, Ajá. si dos clones se reproducen entre ellos de manera sexual, pues ya se están combinando sus genes, ¿no? Y volvemos al principio. A menos de que sean del mismo padre. Ay, Pero sí. igual, hay factores ambientales, o sea, hay muchos factores. Oye, Eh, pero no podría generar problemas
como si se reproducieran entre hermanos. Así que de repente parezcan borbones, así Sí, con, sí, sí. Que aparezca no otro sé, Felipe el Hermoso o algo así. digo, no, no estamos ahí, entonces no sé, la verdad, Sería no algo sé, interesante pues ahora sí que de ver. sí, y a nosotros no nos va a tocar, entonces, No, lo más probable es que no. aquí con esto hay una ley que es la ley de regresión a la media, y es una ley que se cumpliría. En este caso, pues los Ujú. híbridos genéticos pronto se normalizarían como tal, por andarse Mm, reproduciendo con otras personas. como, relativamente como pasa con los perros. Ujú. Ah, ok. Sí, sí, sí. Mm. Eh, hay otro que es que los clones serían subhumanos. Y bueno, aquí pues un Y clon, eso, eso también es ético, ¿no? de hecho sí, porque bueno, en términos biológicos el clon sería, pues tendría todos los cromosomas, Sí, no, en eh, términos biológicos sería un humano hecho y derecho. crecería dentro del vientre de una mujer o dentro del vientre de una persona. No, no tiene ninguna normalidad en algún sentido y pues tendría todos sus derechos. O sea, si el clon nace en México, pues, nacería vivo y por ende sería un ciudadano mexicano, tendría libertad, tendría pues todos sus derechos cívicos, constitucionales, etcétera. Y eso se da sea clonado o no. Entonces, realmente no sería un subhumano. Sin embargo, en un tema social, sí podría llegar a existir a lo mejor ahí un tema de racismo. Pero igual, estamos hablando en hipotéticos, pero bueno, en términos biológicos, pues no, serían personas, eh, Individuales. ajá. Y pues bueno, otro así como la persona, pues, no sé, los bebés clonados los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial, como sucedía en Un Mundo Feliz. Y aquí, pues, Digo, todavía no existen los vientres artificiales, así. bueno, hace poco lograron, creo que no ha nacido, porque lo vi hace una semana, pero ya hay una oveja, no, no, un becerro. Hay un becerro creciendo en un vientre artificial. Ok. Entonces, hay que decir que esta es una técnica que no se está desarrollando para, para clonar, se está desarrollando para ayudar a salvar a bebés prematuros. Sí, sí, sí. No, y para coadyuvar en hay personas, hay mujeres que quieren tener hijos y que su cuerpo no puede. Su cuerpo Probablemente. no puede con un embarazo. Ujú. No sé, personas con problemas cardíacos, personas con problemas, este, yada, yada, yada. Lo mínimo que un embrión necesita para desarrollar, o un feto para poder desarrollar todos sus órganos, son 6 meses. O sea, se necesita que esté. Entonces, realmente este tipo de tecnología se está desarrollando más para ayudar a eso que para generar clones. Mm, entonces, hay otro mito que dice que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Como igual en Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, que se crean clases, estratos, y que hay gente que solo es Ujú. obrera y cosas por el estilo. Este es uno de los mitos que están más cercanos a la ciencia ficción, eh, y se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendrá un fallo genético importante. Y no va Por a lo sobrevivir. tanto, sería casi imposible la creación en lote. Era lo que te comentaba, cuando una pareja está buscando o tiene Problemas ayuda, para concebir. sí, y va con un especialista, se le implantan, generalmente se le tienden a implantar, no sé, no me sé el número Varios. exacto, pero son
Más de uno, 4, pues. 5 eh, óvulos fecundados y muchos se van pero uno pega, a veces dos, a veces tres. Eh, y bueno, pues realmente la clonación es una herramienta, no ha llegado a los humanos, científicamente seria, no ha llegado a los humanos. Como tal, no tiene ningún fin maléfico. Eh, y realmente parece ser que va más orientado a ayudar a sanar enfermedades y a tener como medios de tratamiento que a, que a crear humanos o cosas por el estilo. O sea, digo, lo que vimos con la oveja Dolly, ¿no? O sea, tiene las tasas de éxito, o sea, aún los embarazos en gente sana son realmente por estadística, vamos, las probabilidades juegan en contra. O sea, dedicarle tanto tiempo a, a clonar humanos para generar bebés que nazcan y que sean nuestros esclavos, pues realmente hay formas, para eso mejor crear robots. O sea, no, hay formas más baratas que estar haciendo eso. Eh, pero no sé, Abu, no sé qué te parezca. ¿Tú crees que es positiva, Wow, negativa? es un tema interesante. Eh, yo soy una persona que se advoca porque en la ciencia no hay positivos ni negativos. Ujú. Los que lo hacemos positivo o negativo somos las personas que lo aplicamos. ¿Podría usarse para cosas buenas? Sí, sí podría. Tiene muchas implicaciones éticas y morales por las que nuestra sociedad tiene problemas con ellos. Sí, también. Pero pues es algo interesante. Y no sé, la verdad, ojalá en mi tiempo de vida alcance a ver a qué llegamos con esto. Va a estar para ahí. Sí, comulgo. Yo creo que no hay cosas buenas ni malas per se. Es más bien el uso que nosotros querramos darle. Y tú, querida podpersona, nos encantará saber eh, qué piensas de la clonación. ¿Te late, no te late? ¿A favor, en contra, neutro? ¿Por qué neutro? Eh, Hagan grupos de 3, discutan. No, no sé. Y pues, Abu, vámonos a dormir entonces, si no tienes ninguna otra Jai- duda. Jaibo, por favor. Y si ustedes, pues, personas, vieron este capítulo por YouTube y quieren volver a ver a la perrita de Jaibo dormir y de repente levantarse en el siguiente capítulo, también déjenlo en los comentarios. Ah, sí, Ella, Miki ya. ella estará encantada de estar ahí echada, Ella duerme creo. por mí. Sí, creo que debo Y conseguir un perro. sí, hace falta. Puedes conseguir un perro clonado. Ok, lo intentaré. Y nos pueden decir qué piensan de la clonación en nuestras redes sociales. En Instagram, Uf, a prueba de por qué fuego. sabes podcast, Twitter, por qué podcast, Facebook, por qué sabes eso, el podcast. Eh, en YouTube, por qué sabes eso, el podcast. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Anchor. Anchor, sí. Y nuestro correo electrónico, por si ustedes son millennials o generación X, porquesabes.podcast@gmail.com. Esta fue la hora nacional. Ah, no, perdón, no. Y pues Creo que tenemos casi el mismo público, ¿eh? yo creo que la hora nacional tiene más. Maldita sea. Es que, ¿sabes qué? Es radio abierta. Y cuando trabajas de No noche hay y de me otra. aventé la hora nacional varios domingos que eran mi turno. Bueno, cuando Hasta- yo trabajaba de noche era difícil, ¿sabes? Parado y en la esquina no podía tener el radio fuera todo el tiempo. Ah, bueno, pero es que tú te dedicabas a otras artes. Es una ciencia, créeme que es una ciencia. Oh, sí. Pues, Caber en Abu, esos muchas vestidos, gracias. Ah, sí, el taconazo. uf.
Jaibo, un placer, por favor, descansa. Igualmente. Y Eh, pues nos escuchamos, vemos, oímos la próxima semana. comentamos. Pod persona. Bye. Bye. Ah, no. 안녕하세요. Eso significa también adiós, ¿no? Según mi coreano básico. Creo que sí, creo. Bueno, Bueno, nos vemos. bye. Oímos. Hablamos.